Bienvenidos a este encuentro con Dios a través de su palabra. Vamos en este momento a escuchar lo que dice la palabra de Dios para este día domingo. La primera lectura del libro de Isaías, capítulo 49, versículo 3 y 5 al 6. El Señor me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a las supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 39 respondemos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y la última estrofa la voy a hacer cantada. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y ahora seguimos con la segunda lectura. Ese salmo me acuerdo que me lo aprendí en el seminario y todavía me acuerdo del tono. La segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, versículo 1, versículo del 1 al 3, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y ahora escuchamos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio.
de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero compartir 3 enseñanzas. La primera es que en la vida espiritual no hay límites para la perfección. Y Dios nos da un don, un regalo, una gracia, y a la vez nos dice, es muy poco lo que te he dado, quiero darte más. En la primera lectura, es muy poco que seas mi siervo, solo para un grupo, para un pueblo. Quiero que seas luz de las naciones. Así dice la primera lectura, Isaías 49. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Es muy poco eso. Es muy poco Jacob. Es muy poco los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Y desde qué momento eres luz? Desde el momento del bautismo. Fuimos entresacados de las tinieblas, hemos pasado a la luz. Somos hijos de la luz. Y Él quiere que nosotros no solo seamos siervos, servidores. Él quiere que nosotros seamos luz para los demás. Alguien que es servidor puede ser servidor y no luz para los demás. Puede servir, pero no necesariamente puede ser un ejemplo, un modelo. Y en cambio, alguien que es modelo, alguien que es ejemplo, alguien que es luz para los demás, esa persona se convierte automáticamente en un servidor. Por lo tanto, no aspiremos solamente a servir al Señor. Primero hay que buscar la santidad. Primero hay que buscar ser luz de las naciones. Buen testimonio para los demás. Y la segunda enseñanza es ver a Jesús como aquel que tiene lo que necesita a mi interior y recibirle como tal. Y ahora Juan nos lo presenta como nuestra medicina, nos lo presenta como aquel que nos va a quitar los males, las tristezas, los desalientos, los agobios, la desesperación, la angustia, la indiferencia, la aridez. En una palabra, el pecado. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recibámoslo como tal. Concibamos a Jesús, recibamos en nuestro interior como aquel que viene a sanarnos. Y Él en su gran amor ha querido convertirte en hija de Dios, en hijo de Dios, porque eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Gracias al divino Cordero que ha venido a purificarnos a precio de sangre. Hemos sido comprados a precio de sangre. De manera que lo mejor que podemos desear para los demás, como hemos escuchado en la segunda lectura, que la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con ustedes. Es decir, que vivamos en esa gracia, que vivamos en esa santidad, que vivamos como luz para los demás. Y para vivir como luz, necesitamos imitar a Jesús, que fue obediente. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, como hemos escuchado en el Salmo. Y esas palabras del Salmo se aplican a Jesús cuando Él se acerca, va al Calvario para recibir muerte de cruz por salvarnos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y al final en el Evangelio dice la palabra que Juan dijo, yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Con tu vida, procura también dar ese testimonio de que tienes un Dios vivo, que te ha bautizado, que te ha hecho hijo de Él, que te ha hecho templo del Espíritu Santo, que ha sido bautizado con fuego, con ese fuego del Espíritu Santo, y que eres templo
del Espíritu Santo y debes dar testimonio. Y dar testimonio significa tener la experiencia de ese encuentro con Dios. Cuando estamos en una conversación y decimos, yo lo sé perfectamente porque a mí me ha pasado. Yo he tenido grandes mareos que he sentido que la tierra da vuelta. Y yo sé que es tener mareos, dice una persona que, que es testigo de tener mareos, por decir algo. Dios quiere que nosotros seamos testigos, que demos testimonio de ese encuentro con ese Dios que ha perdonado, que ha purificado, que ha limpiado nuestras vidas de todo aquello que nos impide ser felices. Por lo tanto, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos felices. En Cristo tenemos la gracia y la paz de nuestro Señor. Y que la Virgen nos ayude para que descubramos en Jesús nuestra medicina, para que descubramos en Jesús nuestra felicidad, nuestra fortaleza. Con tanta frecuencia la gente de este tiempo se queja de ser débil y tenemos a Jesús como alimento. El Cordero Divino que se hace presente cada domingo en la Santa Misa. Ve a la Santa Misa. Por favor, ve a la Santa Misa. Trata de confesarte, trata de comulgar y nunca recibir a Jesús cuando sientes que ha fallado, sientes que has cometido un pecado grave. Busca primero la confesión y después ve a confesar. Padre, pero es que yo pasé a comulgar porque el sacerdote nos dijo que todos podíamos pasar a comulgar porque Dios ya nos había perdonado y Él no es quien para impedirnos que pasemos a comulgar. No debes obedecer a esa invitación porque Dios es un orden. Dios nos ha dejado un orden, cierto, Dios nos ama, pero el hecho de amarnos no significa que por eso hagan lo que hagan, van a ir al cielo. No es así, porque hay un orden, hay una sentencia. Si eres bueno, eres merecedor del reino. Eres merecedor de ese premio. Si no haces el bien, si no haces la voluntad de Dios, entonces no eres merecedor del paraíso. No eres merecedor. No vas a poder ir al cielo. Así también recibir la comunión. Solo se puede recibir si antes hemos recibido el perdón de los pecados que ordinariamente se da a través de la confesión. Que la Virgen Santísima te fortalezca como buena madre y te lleve al encuentro con nuestro Señor. Y yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si crees que puede orientar este video a una persona, compártelo y harás un gran bien a esa persona. Te espero en el próximo video.